Hola triquinosis inescindibles. Bueno, antes de empezar, tengo que pedir disculpas por el aspecto de la escena que estáis presenciando. Sin duda ya os habréis dado cuenta de que no llevo mi traje de gala ni el paisaje de fondo es el estudio habitual desde donde grabo mis vídeos, pero se trata de una situación completamente ajena a mi voluntad. Efectivamente, me hallo en el interior del cuerpo de un burú. Pero esta vez no me refiero al burú uruguayo, sino al burú japonés. Sí, lo que oís. Os estoy hablando desde el estómago del mismísimo Yuki Tsunami. Supongo que ya os podéis imaginar cómo he terminado aquí, ¿verdad? Da igual, de todos modos lo voy a explicar para que quede claro. Y para que quede claro nos tenemos que retrotraer al día 2 de diciembre de 2025. Eso sí, antes de continuar, permitidme que ponga una música de fondo. Bien, mucho mejor. Como iba diciendo, el 2 de diciembre de 2025 se confirmó una noticia que ya podía intuir todo el mundo, pero que no por ello deja de ser trascendente, puesto que finalmente pudimos despejar la incógnita de quiénes ocuparían los 3 últimos asientos de la parrilla de la temporada 2026 de Fórmula 1. Orina de Chuck Norris anunció que Isaac Ohaldre será el nuevo compañero de equipo de Máximo Verstappen en la escudería austríaca, mientras que Alvin la Ardilla debutará en la Fórmula 1 uniéndose a Yamijo Delay en los toros corredores. Evidentemente esto significa que Yuki Tsunami se queda sin volante, aunque Fred Full no ha prescindido totalmente de sus servicios, dado que lo mantendrá en nómina como piloto reserva de los 2 equipos de la marca de bebidas energéticas. Pero vayamos por partes, que aquí se han juntado varios protagonistas en una misma noticia. Para empezar me apetece hablar de Isaac Ohaldre, también conocido como Isaac el Hacha. El piloto francés, que cumplió 21 años en septiembre, ha firmado una primera temporada en la Fórmula 1 francamente positiva en mi modesta opinión. A lo largo del año 2025 Isaac Ohaldre ha puntuado en un total de 11 grandes premios, siendo su punto culminante el podio que consiguió en los Países Bajos, donde finalizó tercero. Estos resultados le permitieron obtener la 12ª posición en el Mundial de Pilotos, siendo el debutante mejor situado en el campeonato a excepción de Andrea Giantonieto, cuyo monoplaza era mucho más competitivo que el coche que tenía el corredor francés. En cualquier caso los datos nos demuestran que Isaac Ohaldre ha sido mejor que Yamijo Delay, su compañero de equipo en los toros corredores, de modo que su ascenso a orina de Chuck Norris parece más que justificado si se atiende a los números. Por lo tanto el piloto francés será el próximo compañero de equipo de Máximo Verstappen, el 4 veces campeón del mundo, formando un duro inédito en Fred Full para encarar lo que promete ser una nueva era en la Fórmula 1. Como seguro que ya sabéis, la categoría reina experimentará una importante transformación en virtud de la entrada en vigor de un nuevo reglamento técnico, a lo que hay que añadir, en el caso del equipo austríaco, que también estrenarán los motores Ford en 2026 tras haber puesto fin a su asociación con Profunda. En consecuencia orina de Chuck Norris afrontará este nuevo reto con una combinación de juventud y experiencia en su dupla de pilotos. Pero centrándonos más en Isaac Ohaldre, tengo que decir que me parece que los dirigentes de la escudería están cometiendo el mismo error que ya cometieron en el pasado, y es el de promocionar a un piloto a Fred Full cuando todavía no está curtido en la Fórmula 1. Es decir, que si Yamijo Delay o Yuki Tsunami todavía estaban más verdes que un cogollo recién cortado para competir con Máximo Verstappen, en principio no tengo ninguna garantía de que la historia no se vaya a repetir con Isaac Ohaldre. Aunque claro, habrá quien me diga, y no le faltará razón, que si lo que quiero es una garantía, tendría que haber comprado una tostadora en vez de fichar a un piloto. Eso sí, puede que el hecho de que se introduzca una nueva generación de bólidos en 2026 sea una ventaja para el piloto francés, ya que me imagino que en cierto modo todos los corredores empezarán de cero y se tendrán que adaptar a estos nuevos coches. E insisto, Isaac Ohaldre me ha causado una grata impresión en 2025, pero tengo mis dudas de que su buena temporada de debut sea un aval suficiente para dar el salto a orina de Chuck Norris y someterse a una comparación directa con un piloto del calibre de Mad Max, especialmente con un monoplaza que todos los indicios apuntan a que se concibe o se desarrolla según las preferencias o los criterios del piloto holandés. Y ojo, que aun siendo un enfoque muy radical, es evidente que funciona, puesto que los éxitos de la centella neerlandesa hablan por sí solos. Ya son varios los corredores que han fracasado en el intento de llegar a su nivel, así que no me sorprendería que el nombre de Isaac Ohaldre también pase a engrosar esta lista. Dicho esto, le deseo toda la suerte del mundo para el futuro, porque a pesar de que apunta buenas maneras al volante, considero que la necesitará.
Por cierto, aunque quizás no lo parezca, me he estado documentando para hacer este vídeo y voy a desvelar algunas curiosidades sobre el piloto francés. Pero cuando digo que me he estado documentando lo digo totalmente en serio, no como la gran mayoría de los periodistas deportivos españoles, cuya principal fuente de información es una revista, el National Inventographic. En fin, a lo que iba. La primera curiosidad es la siguiente. Creo que a estas alturas de la película ya lo sabréis todos, porque mis espectadores suelen ser personas instruidas, pero el detalle que voy a mencionar me parece de lo más interesante. Resulta que Isaac Hojaldre es muy fan de Luisito. No sé si se podría decir que es un fanboy o un hooligan, pero vamos, que es un gran admirador de Jaimito. Tanto es así que ya ha manifestado en varias ocasiones que para él, el 7 veces campeón del mundo es el mejor piloto de todos los tiempos. A ver, desde luego hay numerosas estadísticas que corroboran la opinión del piloto francés, de modo que no me parece ninguna locura sostener que Hamilton es el mejor piloto de la historia. Lo que me llama la atención del caso es que el corredor galo será compañero de equipo de Sato Jr. 1, que es uno de los rivales históricos que ha tenido su ídolo, Hamilton, en estos últimos años. Será interesante ver cómo llevará esta dicotomía en lo sucesivo. La segunda curiosidad es que su bebida favorita es el agua con gas. Efectivamente, esto último era un chiste motero, jojojuajajejajeojuajoejajejajijajajajajajajaja. Por último hay otra cosa relacionada con Isaac Hojaldre que no me gusta nada, y es que su equipo de fútbol favorito es el Paris Saint-Germain. Y no me gusta nada, entre otras cosas, porque se trata de un club fundado en 1970, con lo cual hay mercerías y ferreterías en vuestro pueblo que tienen más historia, y además, es una entidad tan repugnante que da asco incluso al resto de franceses, pero en fin, no he venido aquí a disertar sobre el Paris Saint-Germain. Y nada más, creo que no me dejo nada en el tintero en lo que se refiere a Isaac Hojaldre. En segundo lugar comentaré brevemente la situación de los dos pilotos que defenderán los colores de los toros corredores, que son Liam hijo de Ley y Alvin la ardilla. Como debéis de recordar, el neozelandés perdió su asiento en Fred Full después de solo 2 grandes premios en los que dejó mucho que desear, aunque también es cierto que se trataba de 2 circuitos desconocidos para él y que probablemente merecía un poco más de tiempo de adaptación al monoplaza. Sin embargo, es evidente que la escudería austríaca tenía otro punto de vista, pues decidió intercambiarle por Yuki Tsunami antes del Gran Premio de Japón, de modo que Liam hijo de Ley regresó al equipo filial para el resto del año. Por si el golpe anímico no fuera ya lo bastante duro, también tuvo que afrontar el reto de cambiar el chip y partir desde cero con un coche diferente. Al piloto neozelandés le llevó alrededor de media temporada a alcanzar el nivel de competitividad que mostró su compañero de equipo Isaac Hojaldre y conseguir buenos resultados, lo cual le penalizó claramente en el Mundial. Sin embargo, parece que Orina de Chuck Norris todavía cree en su potencial, porque 7 carreras en los puntos de un total de 22 y una 14ª plaza en la clasificación del campeonato le han servido para obtener la renovación. Por consiguiente, Liam hijo de Ley seguirá aportando su estilo de pilotaje aguerrido a los toros corredores mientras avanzan en esta nueva era de la Fórmula 1. En cuanto a Alvin la ardilla, el británico asumirá la tarea de reemplazar a Isaac Hojaldre. A sus 18 años este chico viene de correr en la Fórmula 2, donde concluyó en 6º lugar en la clasificación general del 2025, y también ha tenido la oportunidad de participar en unos entrenamientos libres en 3 grandes premios de esta última temporada de la mano de Orina de Chuck Norris. Alvin la ardilla se incorporó al programa de jóvenes pilotos de Fred Full en 2022 y con él ya serán 20 los corredores tutelados por la marca de bebidas energéticas que han llegado a la Fórmula 1 a través de la mencionada vía. Tengo que admitir que no he seguido su trayectoria y por lo tanto no estoy en condiciones de pronunciarme sobre qué podemos esperar de él, pero por lo general he leído opiniones bastante positivas en lo relativo a sus actuaciones en las categorías de promoción, así que supongo que hará un buen papel en los toros corredores. Y llegamos al tercer y último punto de este capítulo del vídeo, que es el que está dedicado a Yuki Tsunami. Como he apuntado antes, la llegada de Isaac Hojaldre a Fred Full deja a Yuki Tsunami sin sitio en la parrilla del 2026. El japonés comenzó su vinculación con Orina de Chuck Norris en 2019, cuando se integró en su programa de jóvenes pilotos. Desde entonces logró llegar a la Fórmula 1 en el año 2021 y competir en más de 100 grandes premios, la gran mayoría de ellos con el equipo satélite, los toros corredores, a la sazón llamado Alpha Centauri. Sin embargo, no fue hasta la temporada 2025 cuando Yuki Tsunami se convirtió en el 10º miembro del programa de jóvenes pilotos de Fred Full que corre para Orina de Chuck Norris.
Después de solo 2 grandes premios, el piloto japonés tomó el relevo de Liam, hijo de Lei, en la escudería austríaca, con la que se estrenó en Suzuka, la tercera ronda del campeonato. Y si bien es cierto que el piloto neozelandés no había podido puntuar en sus 2 únicas carreras con el equipo de Milton Keynes, tampoco podemos soslayar que al corredor nipón no le ha ido mucho mejor. Para empezar, el tío ya se complicó mucho las cosas con un accidente en la sesión de clasificación del Gran Premio de la Emilia-Romagna, la 7ª ronda del campeonato. Pero no solo por el accidente en sí, que obviamente le condenó a la eliminación en aquella clasificatoria, sino por las consecuencias que tuvo él mismo a largo plazo. El impacto destruyó algunas partes muy importantes del RB21, como el suelo actualizado que Yuki Tsunami había recibido precisamente en Imola y que era de la misma especificación que usaba Sato Jr. 1. Eso provocó que el piloto japonés tuviera que competir en varias carreras posteriores con una versión del monoplaza desfasada en comparación con su compañero de equipo, lo cual conllevó un claro hándicap para él. Un coche no tan rápido como el de mi hijo ilegítimo implica más posibilidades de sufrir una pronta eliminación en las clasificatorias, lo que se traduce en una peor posición en la parrilla de salida y limita drásticamente las opciones de obtener buenos resultados, o por lo menos, las complica notablemente. Sí, ya sé que antes del accidente tampoco es que mi compatriota fuera muy sobrado de rendimiento, pero en cualquier caso no se puede negar que esta circunstancia no le ayudó en absoluto. Resumiendo, que este tremendo cacharrazo marcó un punto de inflexión negativo en la temporada de Yuki Tsunami. Eso sí, más allá de todo esto, la realidad es indiscutible. Yuki Tsunami clasificó por detrás de Máximo Verstappen en todos y cada uno de los grandes premios en los que compitió con Fred Full, con una posición media en las parrillas de salida de 13,27, si no me he equivocado al hacer el cálculo, que también es posible. Y es que ya sabéis que los números los caga el diablo, como se suele decir. Además, solamente fue capaz de puntuar en 7 ocasiones, con un 6º puesto como mejor resultado, y concluyó en 17ª posición en el Mundial, a una distancia sideral de Máximo Verstappen, y siendo superado tanto por Liam, hijo de Lei, como por Isaac O'Haldre. Qué lejos quedan aquellas declaraciones suyas en las que manifestaba cosas como que estaba preparado para competir con Máximo Verstappen o que aspiraba a conseguir un podio en su debut con orina de Chuck Norris, declaraciones que ahora se tiene que comer con patatas y doble ración de queso. Y por si todos estos números no fueran ya bastante discretos o incluso mediocres, dicho sea con todos los respetos, para un piloto de uno de los equipos más poderosos de la Fórmula 1, pues sumadle que el equipo austríaco se despidió de profunda tras el último Gran Premio en Abu Dhabi, y es que la marca japonesa suministrará sus motores a Martin Gaston a partir de ahora. Vamos, que la figura de Yuki Tsunami, que ya había quedado bastante menoscabada por sus pobres actuaciones en la pista, se debilitó todavía más con la pérdida de uno de sus grandes apoyos dentro de orina de Chuck Norris. Así las cosas, su continuidad en la escudería austríaca parecía toda una utopía para el piloto japonés, y finalmente se confirmó que Lorenzo Mejías, o quien sea que tome estas decisiones, había pulsado el botón rojo y por lo tanto mi compatriota saltaba de la parrilla de la Fórmula 1 para el próximo año. Decir también que Sato Jr. 1 publicó esta imagen con su ya ex compañero de equipo dándole las gracias con un comentario escrito, y atención a esto, en un perfecto japonés. Ahí lo dejo. Eso sí, Yuki Tsunami no se desvinculará totalmente de la categoría reina, ya que será el piloto reserva de los 2 equipos que posee Fred Full en 2026. Dicho esto, permitidme que haga un pequeño apunte. Después de cómo ha transcurrido esta temporada para Yuki Tsunami, creo sinceramente que no puede haber ninguna duda acerca de quién es el mejor piloto asiático de la historia. Que conste que no lo digo para fanfarronear, porque yo no soy un cretino egocéntrico como Carl Johnson. Simplemente estoy constatando una realidad, y es que con el tremendo correctivo que se ha llevado el pobre Yuki Tsunami, me parece que nadie puede cuestionar que hoy por hoy el oriundo de Kanagawa no es un candidato a estar en lo más alto del ranking de mejores pilotos asiáticos. En definitiva, este fue el contexto en el que se produjo la historia que acabó conmigo en el interior del cuerpo del gurú japonés y que trataré de sintetizar a continuación. Todo sucedió unos días después del Gran Premio de Abu Dhabi, la última carrera de la temporada 2025 de Fórmula 1. Yo estaba tan tranquilo en mi casa cuando de repente una extraña masa de color rosado me rodeó y se enrolló en mi cuerpo, de tal manera que me dejó inmovilizado. Y esa masa de color rosado me la había lanzado un poco a traición Yuki Tsunami. No me preguntéis de dónde la había sacado o cómo lo había hecho porque no tengo ni idea, pero el caso es que lo hizo.
Inmediatamente se paró junto a mí y comenzó a descargar una verdadera tormenta de puñetazos y patadas mientras gritaba una serie de cosas que no llegué a comprender porque el ruido de los golpes se mezclaba con el de sus bramidos. La paliza fue tan colosal que finalmente me terminé desmayando, y cuando recuperé el conocimiento, ya estaba dentro del estómago de mi compatriota. Por lo tanto creo que tengo motivos más que suficientes para pensar que Yuki Tsunami estaba muy molesto por el hecho de haber perdido su asiento en la Fórmula 1 para la próxima temporada, y sobre todo, que considera que yo soy el culpable o el responsable de esta situación, o por lo menos, que decidió que yo fuera quien pagara los platos rotos. O quizás, más que los platos rotos, debería decir la vajilla entera, joder. Por otro lado, esto también es una prueba más de que cuando Yuki Tsunami se enfada, lo hace de manera extrema. Y nada, que desde entonces, y muy a mi pesar, aquí estoy. Afortunadamente, antes de que comenzase este cautiverio al que me ha condenado el Bull japonés de manera unilateral como pena por no haber hecho todo lo posible, a su entender, como asesor ejecutivo de Profunda Racing Corporation que soy, para propiciar o materializar su renovación con orina de Chuck Norris, pues pude ver libre y tranquilamente el Gran Premio de Abu Dhabi, la ronda final de la temporada 2025 de Fórmula 1. Me imagino que todos vosotros también visteis esta carrera, o por lo menos un resumen de la misma, en cuyo caso coincidiréis conmigo en que fue una prueba totalmente apta para cardíacos. ¿Verdad que vuestro médico no os recomendó que no vierais este gran premio por razones de salud? Pues eso. Ahora en serio, fue una carrera que no pasará a la historia por emocionante, espectacular o entretenida, creo que ahí estaremos de acuerdo todos. No obstante, tengo que hablar de la misma porque fue la prueba en la que se decidió el campeón del mundo de Fórmula 1 en 2025. Lando Norris, Máximo Verstappen y Oscar Piastri llegaban a esta última carrera con opciones matemáticas de hacerse con el título, siendo la primera vez en 15 años que 3 o más pilotos disputaban el último gran premio con la posibilidad de proclamarse campeones. En aquella ocasión, igual que ocurrió 3 años antes, acabó triunfando el piloto que sobre el papel lo tenía más complicado, a saber, Sebastian Vettel en 2010 y Kimi Räikkönen en 2007. Sin embargo, esta vez no se repitió la historia y el piloto que partía como favorito hizo buenos los pronósticos. Podríamos afirmar que en esta ocasión la lógica y la regularidad de Lando Norris se impusieron a la pasión y la heroicidad de Máximo Verstappen. Finalmente el milagro que perseguía la centella neerlandesa no se completó y el piloto británico se convirtió en el nuevo campeón del mundo de Fórmula 1, el 35º de la historia. Sato Jr. 2 hizo valer su renta de 12 puntos sobre Sato Jr. 1 para que el triunfo del piloto holandés en la última carrera fuera insuficiente para dejarle sin la corona, que se decidió por solo 2 puntos. Fue uno de los desenlaces más ajustados de la historia de la categoría reina, pero también uno de los más descafeinados, sin sorpresas ni giros en el guión. Máximo Verstappen, el gran animador de esta edición del Mundial, se ha tenido que conformar con el subcampeonato y por lo tanto se despide del trono que ha ocupado de manera ininterrumpida desde el año 2021. El piloto holandés ha firmado una segunda mitad de temporada sensacional, con 10 podios consecutivos, incluyendo 6 victorias, lo que le ha permitido recortar 102 puntos de desventaja con el líder del certamen desde finales de agosto. No obstante, al final se ha quedado a un pasito de la gloria, a las puertas de la hazaña, ya que le han faltado 2 puntos más. Ahora es fácil mirar al pasado y ver dónde podría haber conseguido estos 2 puntos adicionales, y seguramente las respuestas más repetidas serían los grandes premios de España, donde perdió 5 posiciones como consecuencia de una sanción por causar una colisión con Jorge Roselia, y de Austria, donde Kimi Antonieto se lo llevó por delante en la primera vuelta. Pero si entramos en profundidad en este punto me veo prácticamente obligado a volver a comentar el tema de sus compañeros de equipo, aun a riesgo de ser repetitivo. Orina de Chuck Norris no ha estado muy acertado en lo que respecta al segundo piloto y eso ha mermado las aspiraciones al título de Mad Max. Visto lo visto, se equivocaron echando a Checo Pérez, luego volvieron a errar eligiendo a Yamijo Delay para ocupar su vacante, y también metieron la pata cuando cambiaron al piloto neozelandés por Yuki Tsunami, que como he señalado antes ha rendido a un nivel bastante bajo todo el año. Por otro lado, también considero que el nativo de Hasselt tiene toda la razón cuando dice que, siendo rigurosos, en realidad no ha perdido el mundial, porque nunca estuvo en disposición de ganarlo. A fin de cuentas llegó a la última carrera con ciertas opciones por varios errores del equipo Maklata y de sus pilotos, entre los cuales el más notorio seguramente sea su exclusión del Gran Premio de las Venturas por una infracción técnica.
Pero centrándonos en la carrera de Abu Dhabi, lo que también debió de echar en falta el piloto holandés es que apareciera un invitado inesperado que se colara en la fiesta y pudiera sacar a Lando Norris del podio, pues esta era la condición imprescindible para que se pudiera completar la ecuación que le diera el quinto título. No sé, incluso el típico pastor maldotado que de repente la lía y te transforma la carrera. Este factor de juez o de árbitro de la contienda lo podrían haber representado Jorge Carusel o Carlos Lechero, dos de los mejores pilotos de la temporada para mí, pero les faltó algo. En el caso del británico Supercebes no tuvo un gran ritmo de carrera en este circuito, mientras que el monegasco sí que inquietó en algunos momentos a Lando Norris durante el primer stint, aunque sin llegar a meter el morro en ningún momento a un McLaren superior a su Ferrari Rosé. En consecuencia, los grandes protagonistas de la tarde fueron los dos pilotos de McLaren y el de Fred Full, con lo cual la última carrera del año no tuvo ningún misterio. Como era previsible, Máximo Verstappen dominó la prueba a su antojo desde la pole y se pasó las 58 vueltas esperando algo de fortuna, que surgiera un imprevisto para sus rivales, algo que nunca llegó. Por su parte, Lando Norris se mantuvo instalado en una cómoda tercera posición desde la primera vuelta, cuando su compañero de equipo, Oscar Piastri, decidió apurar sus escasas opciones al título y no titubeó en el momento de adelantar al líder del campeonato. Esta vez el piloto británico no se puso nervioso y priorizó la cautela, sabedor de que le bastaba con subir al podio para rematar la faena. Con todo, la jornada de Lando Norris no estuvo totalmente exenta de sobresaltos. Quizás el momento más crítico para él se produjo después de hacer la parada en boxes en la vuelta 17, puesto que tuvo que adelantar a varios coches que todavía no habían hecho su pit stop y que por lo tanto iban por delante de él. Uno de ellos fue Yuki Tsunami, que tenía el claro objetivo de ralentizar todo lo posible al piloto de McLaren en un último servicio a orina de Chuck Norris. Sin embargo, Lando Norris solamente necesitó una vuelta para ventilarse al piloto japonés, que en su intento de proteger la posición acabó echando de la pista a su adversario. Esta maniobra le costó 5 segundos de penalización a Yuki Tsunami, aunque también hay que poner de relieve que Lando Norris le adelantó por fuera de la pista. Personalmente no habría penalizado a ninguno de los dos, porque al final una infracción se compensó con la otra, pero esto solo es mi opinión. Oscar Piastri tampoco fue una amenaza para Máximo Verstappen, pero conservó la segunda posición sin problemas. Se supone que el piloto australiano habría cedido el paso al británico en caso de que hubiera sido necesario, pero Lando Norris no necesitó ningún favor. El nativo de Bristol no cometió ningún error en Abu Dhabi, como tampoco lo hizo en prácticamente ninguna carrera de la segunda mitad de la temporada. Y eso que parecía tenerlo muy complicado después de su abandono en el Gran Premio de los Países Bajos, pero el inglés, tan criticado por mucha gente, que le tachaba de ser un pecho frío o de hundirse bajo presión, sacó su carácter a relucir y se aupó al liderato del certamen venciendo en México y en Brasil. Cuando llegó la recta final del campeonato, es decir, el momento decisivo, el tío no falló, y en cambio ahí fue cuando Oscar Piastri comenzó a flaquear. El australiano encadenó varios grandes premios muy discretos, lo que contrasta claramente con la regularidad de Lando Norris en el último tercio de la temporada y que ha sido lo que le ha terminado recompensando con el éxito de su primer mundial. Sin embargo, este éxito tampoco habría sido posible sin el equipo McLaren, que finalmente ha conseguido llevar a uno de sus pilotos a lo más alto 17 años después de la corona de Puzolanito en Brasil 2008. La evolución de la escudería británica, la segunda más antigua de la historia de la Fórmula 1, resulta francamente asombrosa, porque han pasado de ser uno de los peores equipos del Gran Circo en 2017, cuando Fernando Alonso era uno de sus pilotos y estaban asociados con Profunda, a conquistar el Mundial de Constructores en 2024 y 2025, habiendo fabricado el coche más veloz de la parrilla en ambas temporadas. Por cierto, no sé si os habéis fijado en un detalle, pero resulta que hay varias coincidencias entre la temporada 2008 de Crampilton y la temporada 2025 de Lando Norris. Ambos ganaron el primer gran premio de la temporada, el de Australia, un 16 de marzo, no volvieron a conseguir una victoria hasta el 25 de mayo en Mónaco, abandonaron como consecuencia de un accidente en Canadá, lograron el triunfo en el circuito de Piedra de Plata el 6 de julio, y por último, se proclamaron campeones en el último gran premio del año, rompiendo una larga sequía para el equipo McLaren. Desde luego hay que ver qué curiosidades tiene la vida, ¿no os parece? En fin amigos, teniendo en cuenta que este monólogo ya se aproxima a la media hora de duración, voy a ir concluyendo con unas cuantas consideraciones personales sobre los tres aspirantes al Mundial de Pilotos.
Comenzaré con Óscar Pillastre, que creo que será el que voy a despachar más rápidamente. Desconozco si algún fan del piloto australiano acabará viendo esto, pero en cualquier caso trataré de ser justo y honesto. Durante gran parte de la temporada, que podríamos delimitar en los 2 primeros tercios de la misma, hay que admitir que Óscar Pillastre fue probablemente el piloto más sólido de todos. Era un tío rapidísimo, hacía poles, ganaba carreras y no parecía sentir la presión porque cometía muy pocos errores. Total, que Óscar Pillastre estaba pilotando a un nivel tan alto que parecía el claro favorito para llevarse el título al bolsillo cuando la Fórmula 1 se despidió de territorio europeo hasta 2026. Sin embargo, de repente el corredor australiano se hundió en un bache bastante profundo y encadenó 6 grandes premios impropios de un aspirante al campeonato entre Azerbaiyán y Las Venturas. Fue algo rarísimo, es como si hubiera estado corriendo a 40 grados de fiebre y haciendo la típica digestión horrorosa que acaba derivando en una terrible diarrea. Sus resultados en estas 6 carreras le hicieron perder el liderato, y cuando se quiso dar cuenta o se pudo dar cuenta de que se había dormido en los laureles y tenía que despertar, ya era demasiado tarde. Durante 16 grandes premios Óscar Pillastre cayó muchas bocas, incluyendo la mía, pero sinceramente, lo que vino a continuación es para que sean sus seguidores quienes cierren el pico y se acuesten, al menos hasta el próximo año. Y por último tengo que analizar la temporada que han hecho Sato Jr. 1 y Sato Jr. 2, lo cual siempre es una tarea delicada para mí. Bueno, mejor dicho, lo que haré es completar el análisis que ya he ido efectuando a lo largo de este vídeo. Por segundo año consecutivo mis hijos ilegítimos han sido el campeón y el subcampeón del Mundial de Fórmula 1, aunque esta vez se han intercambiado las posiciones y la diferencia ha sido mucho más pequeña. Obviamente me siento tremendamente orgulloso de ambos, como no podía ser de otra manera. Si alguno se pregunta cuáles eran mis preferencias en la lucha por el título, tenéis que comprender que no me puedo pronunciar al respecto, no puedo elegir uno por encima del otro. No obstante, lo que sí puedo hacer y voy a hacer es dar mi opinión sobre este campeonato, una opinión que creo que deja en buen lugar a los dos. En cuanto a Máximo Verstappen, ya lo he dicho antes, pero no importa, lo repito. Solamente ha necesitado una mejoría en su monoplaza que le permitiera estar más cerca de los McLaren para poner en jaque a Lando Norris y a Óscar Pillastre, y se ha quedado a un pasito de revalidar el título tras conseguir 10 podios consecutivos en la segunda parte de la temporada, lo que para mí refuerza todavía más la percepción, que yo diría que es mayoritaria, de que es el mejor piloto de la actualidad. No digo que es el mejor con diferencia porque admito debates con determinados corredores de la parrilla, pero vamos, que la centella neerlandesa está en el top 3 o en el top 5 sí que me parece algo indiscutible. En este caso en particular considero que ganar o no ganar el mundial no tiene ninguna relevancia en su estatus o su reputación entre los aficionados a la Fórmula 1, y desde luego puede estar muy satisfecho de su labor en 2025. Pero ahora os pregunto, ¿el hecho de que mucha gente crea que Sato Jr. 1 es el mejor piloto es incompatible con que Sato Jr. 2 haya sido un justo y merecido campeón del mundo de Fórmula 1? Rotundamente no. El piloto inglés ofreció su mejor versión en el sprint final de la temporada, y después de abandonar por avería en el Gran Premio de los Países Bajos, solamente se quedó fuera del podio en 3 de las 9 últimas carreras. En Azerbaiyán no pudo pasar de la 7ª posición, en Las Venturas fue descalificado porque su coche presentaba una irregularidad en el suelo, y en Qatar tuvo que conformarse con el 4º puesto por un claro error estratégico de su equipo. Por lo demás me parece que no se le puede reprochar prácticamente nada y considero que es un campeón del mundo absolutamente digno. ¿Que Mad Max se lo merecía más que Lando Norris? Pues sí, es posible, pero cabe recordar que esto no va de merecimientos, sino de conseguir más puntos que los demás. Y al final, el piloto que ha conseguido más puntos que los demás no es otro que Sato Jr. 2, por lo que él es el campeón con todas las de la ley, y en lo que a mí respecta, no hay más que hablar. Incluso me atrevería a decir que Máximo Verstappen está de acuerdo conmigo, porque el año pasado comentó que Lando Norris era capaz de ganar títulos y que llegaría su momento, y el tiempo le ha dado la razón a las primeras de cambio. En consecuencia no me queda otra que poner el punto final a este vídeo expresando nuevamente la enorme alegría que me produce ver que mis hijos ilegítimos han vuelto a ser los mejores. Por mi parte esto ha sido todo por hoy, así que me despido de todos vosotros, no sin antes desearos unas felices fiestas y un próspero año nuevo. Nada más, muchas gracias a todos y nos vemos en 2026. Con un poco de suerte ya habré hallado el modo de salir de aquí. Venga, sayonara.
Mientras os recuerdo, esta noche tenemos otro partidazo de NBA. A las 11 se enfrentan los Cavaliers de Mobley y Garland ante los Bucks de Antetokounmpo. Vívelo en directo y a la carta a través del plan Premium de DAZN.